Cuando vi aquel pedazo de papel deslizarse lentamente bajo mi plato, creí que mi nieta jugaba conmigo. Pero al leer lo que decía, finge que estás enferma y sal de aquí, sentí que el aire se detenía en mis pulmones. Ella me miraba con los ojos muy abiertos, temblando, como si acabara de ver algo que no debía. No comprendía nada, pero su miedo era tan real que lo sentí en la piel. Lo que pasó esa noche cambió todo, pero en ese momento, yo aún no lo sabía. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El comedor estaba lleno de risas. Mi nuera servía el vino, mi hijo hablaba de negocios, y por un instante todo parecía normal. Pero en ese silencio breve entre las palabras, noté algo diferente. Una tensión invisible. Las miradas cruzadas. Las sonrisas que no llegaban a los ojos. Traté de fingir tranquilidad. Tomé un sorbo de agua, pero mis manos temblaban tanto que el vaso tintineó contra el plato. Ella, mi nieta, deslizó su mano bajo la mesa y apretó la mía con fuerza. Sentí el mensaje sin palabras. Hazlo ahora. No supe por qué lo hice, solo supe que debía hacerlo. Me llevé la mano al pecho, fingí un mareo y murmuré que necesitaba acostarme un momento. Mi nuera fingió sorpresa, pero vi algo en su rostro, una chispa de impaciencia, casi de molestia, como si mi malestar arruinara algo que tenía perfectamente planeado. Me levanté despacio, cada paso resonando en mi cabeza como si fuera el último. Mi nieta me siguió hasta el pasillo y susurró, «Váyase, por favor». Su voz se quebró. En ese instante, entendí que algo terrible estaba por ocurrir. Salí de la casa bajo la excusa de buscar aire fresco. La noche estaba fría, pero el frío venía de otro lugar, de esa sensación inexplicable de que había escapado de algo que todavía no sabía nombrar. 10 minutos después, escuché los gritos. Y comprendí que mi nieta me había salvado la vida. Aquel miedo que sentí esa noche no nació de la nada. Llevaba meses creciendo en silencio, escondido entre las paredes de aquella casa. Dicen que las casas guardan los secretos que uno intenta esconder. La nuestra parecía perfecta. Paredes recién pintadas, jardín cuidado, fotografías familiares colgadas en cada rincón. Pero detrás de todo eso, había una calma tan frágil que bastaba un gesto para romperla. Después de la muerte de mi esposo, mi hijo insistió en que me mudara con ellos. Decía que así no estaría sola, que su esposa me cuidaría como a una madre. Y aunque quise creerlo, algo dentro de mí sabía que no sería fácil convivir bajo el mismo techo con una mujer que jamás ocultó su incomodidad hacia mi presencia. Ella era de esas personas que saben herir sin levantar la voz. Lo hacía con silencios, con miradas que duraban medio segundo más de lo necesario, con sonrisas que escondían algo que nunca pude descifrar del todo. Cada mañana, mientras servía el café, la veía observar mis movimientos con una paciencia inquietante, como si esperara que cometiera un error. Intenté no darle importancia. Me repetía que era cosa mía, que estaba siendo sensible por la edad, por el duelo, por esa sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Pero con el tiempo, los pequeños gestos se volvieron imposibles de ignorar, los cubiertos que desaparecían de la mesa, la puerta de mi habitación abierta sin explicación, las llamadas que se cortaban cuando entraba a la cocina. Mi hijo, siempre distraído con su trabajo, parecía no notar nada. O tal vez no quería verlo. Me hablaba con cariño, pero con la prisa de quien teme quedarse un minuto más del necesario. Cuando le insinué que su esposa parecía molesta conmigo, solo sonrió con condescendencia y me dijo que me estaba imaginando cosas. Así pasaron los meses, entre comidas tensas y silencios demasiado largos. Mi nieta era la única que traía luz a esa casa. Una niña de mirada dulce y alma vieja, como si entendiera más de lo que debía para su edad. Con ella hablaba poco, pero bastaba mirarla para sentir que me comprendía. A veces la encontraba sentada en las escaleras, dibujando. Y aunque fingía concentración, sabía que estaba escuchando todo, que notaba lo mismo que yo, esa especie de sombra invisible que se arrastraba por la casa cuando caía la tarde. La víspera del cumpleaños de mi hijo, ella parecía inquieta. La vi esconder algo en su cuaderno, mirar hacia la cocina con nerviosismo. No le pregunté nada. Había aprendido que a veces el silencio protege más que las palabras. Esa noche,
Antes del gran almuerzo familiar, sentí algo distinto en el aire. No sabría explicarlo. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de un desastre. Entonces escuché a mi nuera reír en la cocina, una risa baja, calculada. Y supe, sin entender cómo, que esa mesa que mañana se llenaría de flores y comida, también serviría para algo más. La mañana del almuerzo amaneció extrañamente luminosa. El sol entraba por las ventanas como si quisiera disimular algo, como si todo el brillo del día buscara ocultar una sombra que ya estaba dentro. Desde temprano, escuché el ruido de los platos, el perfume del guiso, las risas forzadas que rebotaban en las paredes. Mi nuera se movía por la cocina con una energía que no le había visto antes. Había algo en su manera de hablar, en la prisa con que ordenaba las cosas, que me hacía sentir fuera de lugar, como una invitada en mi propia casa. Me ofrecía ayudar, pero solo respondió con una sonrisa seca y un no, descanse. Su voz sonó amable, pero sin alma. A media mañana, mi nieta apareció en la puerta, aún con su cuaderno en la mano. Se quedó mirando a su madre por un instante, luego a mí. No dijo nada, pero sus ojos hablaban un idioma que solo yo podía entender. Era miedo. No el miedo infantil de una travesura, sino el miedo profundo, ese que se siente cuando uno presencia algo que no debería. El comedor empezó a llenarse de familiares. Todo parecía normal. Música suave, copas sirviéndose, el olor del pan recién hecho. Pero debajo de esa calma, yo sentía que algo se movía despacio, invisible, como una corriente fría que subía desde el suelo. Durante el almuerzo, noté cómo mi nuera evitaba mirarme. Sonreía a todos, pero nunca a mí. A veces sus dedos tamborileaban sobre la mesa, otras miraba el reloj con ansiedad contenida. La observaba sin saber exactamente qué estaba esperando. Fue entonces cuando vi a mi nieta, sentada frente a mí. No comía. Jugaba con el tenedor, distraída, pero su mirada se mantenía fija en la cocina. En un momento, se inclinó hacia adelante, casi imperceptible, y me hizo una seña leve con los labios. No comas. Sentí el corazón detenerse. Intenté disimular, pero el temblor de mis manos me delataba. Tomé un trozo de pan solo para mantener la calma. Mi nuera lo notó. ¿No te gusta?, preguntó con una sonrisa amable. Está delicioso, mentí, y volví a dejar el pan sobre el plato. Mi nieta bajó la mirada, respiró hondo y empezó a escribir algo en una hoja que arrancó de su cuaderno. Lo hizo con cuidado, escondiendo el papel bajo la mesa, mientras los adultos seguían hablando como si nada. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban vidriosos. Entonces, sin que nadie lo notara, deslizó el papel hacia mí, despacio, hasta que rozó mis dedos. Lo abrí fingiendo limpiar la mesa. Reconocí su letra temblorosa. Finge que estás enferma y sal de aquí. El mundo se me volvió ruido. No escuchaba nada, solo el latido ensordecedor en mis oídos. Alcé la vista y vi el pavor en su rostro, el mismo pavor que antes había pasado inadvertido. Entendí que lo que fuera que ella había visto, ya estaba ocurriendo. Mi cuerpo se movió por instinto. Puse la mano sobre el pecho, fingí un mareo. Todos se levantaron al mismo tiempo, entre murmullos y confusión. Mi nuera se acercó, fingiendo preocupación, pero sus ojos brillaban con algo que no era compasión. Era impaciencia. Y mientras mi nieta se levantaba para acompañarme hasta la habitación, yo sentí por primera vez la certeza de que aquella niña había salvado mi vida incluso antes de que el peligro tuviera nombre. Me quedé en la habitación con la excusa de descansar, aunque el cuerpo no encontraba reposo y la mente giraba en círculos. Desde la ventana, el aire del mediodía traía olor a comida recién servida, mezclado con una sensación helada que no tenía explicación. Permanecí sentada al borde de la cama, sin atreverme a moverme, escuchando los pasos que iban y venían en la casa, tratando de adivinar cuál de ellos traería la verdad que no quería conocer. A los pocos minutos, mi nieta entró despacio, cerrando la puerta con cuidado, como si temiera que el aire mismo pudiera delatarnos. Sus ojos estaban húmedos, pero la fuerza con que me abrazó revelaba más miedo que tristeza. Murmuró apenas un ruego, casi un suspiro. No bajes, por favor. Aquella voz tan pequeña me hizo entender que lo que había visto no podía ser invento de una niña. Intenté preguntarle, pero movió la cabeza con una negación firme, sin soltar mi blusa,
como si al hacerlo algo terrible pudiera ocurrir. Las risas que llegaron desde la cocina rompieron ese silencio denso, y en ese instante comprendí que no estábamos solas. Escuché otra voz, una más grave, de hombre, que no reconocí. Nadie debía haber sido invitado ese día. La niña se tensó, clavando la mirada en la puerta, y yo la imité, conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. El crujido del piso retumbó como un aviso. 2 pasos, una pausa, y después, nada. Con el corazón desbocado, me acerqué a la puerta y apoyé el oído. La conversación era baja, pero lo suficiente para oírla. No debiste venir ahora, podría sospechar, dijo una voz masculina, áspera. Tranquilo, está arriba, respondió ella con una calma calculada. Si todo sale como planeamos, mañana mismo dejará de ser un problema. La sangre se me heló. Retrocedí sin fuerza, sosteniéndome del respaldo de la cama. Las palabras flotaban en mi cabeza sin orden, pero el sentido era claro, algo habían preparado, y yo era el obstáculo. Por primera vez entendí que los pequeños sucesos de los últimos meses no eran coincidencias. Los cubiertos cambiados, la puerta abierta, las llamadas cortadas, todo formaba parte de un mismo hilo. Los pasos subieron por la escalera y el miedo se volvió un nudo en la garganta. La niña corrió al baño fingiendo lavarse las manos. Cuando la perilla se movió, sentí que el alma se me detenía. ¿Todo bien?, preguntó con esa voz amable que usaba frente a los demás. Solo un poco mareada, ya pasará, contesté con un hilo de voz que apenas me reconocí. Se quedó unos segundos al otro lado, en silencio, y luego respondió con una suavidad falsa: descanse. Sin embargo, cuando sus pasos bajaban las escaleras, la voz cambió, se volvió seca, dura, sin máscara. Más te vale no decir nada, ¿entendido? El sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza me hizo saltar. La niña regresó de inmediato, pálida, temblando, con los ojos llenos de un miedo que ya no trataba de esconder. Me abrazó con fuerza, y ese contacto me devolvió el aire que había perdido. Afuera, la casa parecía tranquila, pero el silencio tenía otro peso. El olor a comida seguía colándose por las rendijas, tan dulce y espeso que resultaba insoportable. Desde la ventana observé los platos servidos, las flores sobre la mesa, y comprendí que aquella armonía solo era una puesta en escena. Si me hubiera quedado 10 minutos más, tal vez mi nombre se habría apagado en esa misma casa que un día llamé hogar. El miedo deja de ser un enemigo cuando se convierte en guía, y esa tarde, mientras el silencio de la casa parecía observarme desde cada rincón, comprendí que debía moverme sin prisa pero sin detenerme, porque había una niña confiando en mí, una vida pequeña que me miraba como si yo fuera la única frontera entre su inocencia y algo oscuro que se movía detrás de las paredes. No podía permitirme temblar, así que respiré hondo, dejé que el aire me doliera en el pecho y empecé a ordenar mis pensamientos con la calma forzada de quien sabe que un solo error puede costarle demasiado. No hacía falta un gran plan, solo una serie de gestos que pasaran inadvertidos. Debía parecer la mujer cansada que se recupera de un malestar pasajero. Guardé el papel con el mensaje en el bolsillo interno del suéter, doblado con cuidado como si fuera un talismán, y le pedí a mi nieta que permaneciera cerca, fingiendo que quería verla dibujar. La niña, sin decir nada, se sentó junto a la cama, abrió su cuaderno y comenzó a mover los lápices sobre la hoja, pero sus ojos estaban en la puerta, atentos a cualquier sombra. Mientras fingía descanso, repasaba mentalmente los lugares donde podía esconder algo que registrara lo que ocurría. Tenía un teléfono viejo sin línea que usaba solo para escuchar música, pequeño, discreto, con la grabadora intacta. Si lograba colocarlo en el sitio correcto, quizá tendría la prueba que necesitaba para salir viva de aquella casa. Esperé a que el ruido de los platos llenara el ambiente y la rutina volviera a cubrirlo todo, y cuando sentí que la tensión bajaba un poco, me cambié la blusa por otra de manga larga para ocultar el temblor de los brazos. El plan era sencillo: bajar despacio, aparentar normalidad, ocupar mis manos con algo y dejar el teléfono encendido en un rincón. Desde la ventana, observé la distancia entre la escalera y la cocina, conté los pasos en silencio, recordé cada punto donde el piso crujía. Había una repisa alta junto al microondas, una esquina decorada con flores secas donde nadie miraba nunca. Ese sería el lugar. La luz de la tarde se filtraba en tonos dorados cuando me decidí a bajar,
con una sonrisa suave y la voz de quien se disculpa por haber causado preocupación. En el comedor, mi nuera me recibió con una cortesía impecable. Preguntó si me sentía mejor, ofreció té, insistió en prepararme algo liviano. Fingí gratitud, asentí, y mientras hablaba con palabras amables que no tenían significado, dejé caer el pañuelo de manera torpe, me agaché para recogerlo y aproveché ese instante para deslizar el teléfono detrás de la base del florero, con la grabadora encendida. Nadie lo notó. La conversación siguió su curso, entre comentarios triviales y risas medidas, pero detrás de cada palabra se respiraba una tensión espesa, invisible, como si todos supiéramos que algo se estaba sosteniendo a punto de romperse. Cada movimiento requería precisión. Mientras mi nuera servía los platos, cambié discretamente el mío por otro idéntico. Fingí gusto por el aroma, sonreí y solo llevé el borde de la cuchara a los labios sin probar nada, presionando la servilleta para retener una muestra minúscula. La guardé en el bolsillo como quien guarda un gesto sin importancia. No sabía si algún día esa insignificancia serviría de prueba, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. El aire comenzó a volverse pesado. La niña mantenía la cabeza baja, jugando con el tenedor, pero su respiración temblaba en silencio. En un momento, nuestras miradas se cruzaron, y sin palabras nos prometimos aguantar un poco más. Los minutos se estiraban como hilos tensos, y la noche, que aún no llegaba, parecía esperarnos detrás de la ventana. El hombre sin nombre volvió a aparecer por la puerta, apoyado en el marco, con una sonrisa que pretendía ser amable. Hablaba con tono familiar, como si formara parte de la familia desde siempre, y sin embargo, había algo en su presencia que me provocaba un rechazo inmediato. Fingí no notarlo, ofrecí más pan, pregunté por una receta, inventé pequeñas excusas para moverme por el comedor sin llamar la atención, y cuando tuve la oportunidad, caminé hasta la cocina con una naturalidad que no sentía. Allí, con las manos ocupadas en limpiar la mesa, alcancé con la punta de los dedos la repisa más alta y escondí un segundo teléfono que todos creían descompuesto. La grabadora estaba encendida. Sentí el latido del corazón golpeando en las sienes mientras volvía al comedor con una sonrisa débil, fingiendo que había olvidado lo que buscaba. Me senté junto a mi nieta y toqué su mano bajo el mantel, 2 veces, el código que inventamos para decir todo sigue igual. Mi hijo observaba de lejos, distraído, sin comprender la tensión que se respiraba entre las palabras. Lo miré un segundo más del necesario, con una mezcla de ternura y tristeza. No podía decirle nada, no aún. Necesitaba tiempo, un margen mínimo para asegurarme de que saldríamos de ahí sin provocar el peligro que nos rodeaba. La tarde se cerraba sobre nosotros con un aire espeso y cálido. Pedí guardar los postres, alegando que el azúcar por la noche me hacía mal, y sugerí abrir las ventanas para que entrara aire fresco. Nadie sospechó. Cada gesto era medido, cada palabra calculada. Mientras fingía buscar algo en la despensa, escondí en el bolsillo las llaves de la puerta trasera y un pequeño sobre con dinero guardado desde hacía meses. No sabía exactamente cuándo ni cómo saldríamos, pero ya no había duda de que debía hacerlo pronto. Justo cuando creí que la escena se había estabilizado, sentí una mirada atravesarme desde el otro lado de la mesa, una mirada que reconocí de inmediato, la misma que había aprendido a soportar en silencio durante tanto tiempo. Esa mezcla de control y desprecio me heló la piel. Su voz sonó suave, con un tono amable que no engañaba a nadie. ¿De verdad te sientes mejor? No respondí enseguida. Sonreí apenas, lo justo para no provocar. En ese segundo comprendí que había ganado algo de tiempo, pero también supe que mi calma empezaba a despertar sospechas. Y aunque no podía demostrarlo aún, el juego había cambiado. Ya no era la mujer temerosa que todos creían, era la que empezaba a entender cómo sobrevivir dentro de su propio silencio. La noche descendió despacio, envolviendo la casa en una calma que no era verdadera, porque bajo esa quietud se escondía una espera contenida, una respiración invisible que parecía escuchar cada paso. La sensación de encierro era tan intensa que hasta el aire tenía un peso distinto. Cada sombra parecía mirar, cada objeto parecía testigo. Esa falsa paz me obligó a mantener el rostro sereno, a fingir normalidad mientras todo dentro de mí gritaba que algo se acercaba. El sonido del agua hirviendo rompió el silencio y el aroma dulce del té empezó a llenar el pasillo. Desde mi lugar observé cómo mi nuera se movía entre la estufa y la mesa con una precisión casi teatral,
sin dejar espacio al azar. Sus gestos eran lentos, calculados, cada movimiento medido como si ensayara una escena conocida. Llevaba 2 tazas humeantes sobre una bandeja de porcelana y en su sonrisa había una dulzura impostada, tan perfecta que dolía. Me ofreció una de ellas con la delicadeza de quien entrega un regalo, diciendo que me ayudaría a dormir mejor. Respondí con gratitud y sujeté la taza entre las manos, pero el aroma era distinto al de siempre, más intenso, con un fondo metálico apenas perceptible. Sentí un impulso de soltarla, aunque mantuve el gesto firme, fingiendo calma. No podía mostrar miedo, no podía dejar que notara mi sospecha. Con la excusa de buscar miel, me levanté, caminé hasta la cocina y abrí la alacena mientras trataba de respirar sin ruido. Entre los frascos reconocí una botellita pequeña, sin etiqueta, guardada detrás de los condimentos, con el vidrio impecable, sin huellas. Bastó verla para confirmar lo que mi cuerpo ya sabía, no era imaginación, algo dentro de esa casa se había podrido y ahora intentaba sonreírme. Regresé con la miel en la mano y moví la cucharita con lentitud, dando vueltas sobre el líquido sin llegar a probarlo. La cuchara tocó apenas el borde de la otra taza, la que estaba frente a mí, y aproveché ese roce para limpiar discretamente una gota con la servilleta, doblándola sobre sí misma con un movimiento natural. Guardé el papel en el bolsillo y volví a mirar a mi nuera, que sostenía la sonrisa sin pestañear. Había un brillo extraño en sus ojos, una mezcla de impaciencia y triunfo anticipado, como si esperara que algo ocurriera pronto. Mi nieta seguía en silencio, observando cada detalle desde el otro extremo de la mesa. Sabía que algo no estaba bien, lo sentía, y su mirada temblaba entre el miedo y la esperanza. Cuando le pedí que trajera agua, se levantó rápido, y ese pequeño gesto me permitió seguirla hasta la cocina. Abrí la llave, llené el vaso, respiré hondo y miré hacia el reloj. El tiempo parecía estirarse. De regreso al comedor, noté que la taza que debía ser mía estaba más cerca de mi asiento, como si alguien la hubiera movido mientras yo no estaba. Mi hijo hablaba por teléfono en el jardín y el hombre desconocido, el invitado que no debía estar, permanecía de pie junto a la puerta, fingiendo revisar mensajes en su celular, aunque su atención seguía fija en la mesa. Sentí que no había margen para un paso en falso. Decidí fingir cansancio, murmurar que el mareo volvía y que prefería acostarme. Mi nuera, con su voz dulce, ofreció ayudarme a subir. Agradecí sin mirarla, sosteniendo la taza entre los dedos, y justo cuando iba a dar un paso atrás, noté cómo su mano se adelantó con rapidez, sujetando mi muñeca para acercar la bebida a mis labios. El contacto fue suave, casi maternal, pero el control que ejercía era absoluto. No hubo manera de ocultar la tensión. En ese instante comprendí que el teatro había terminado. En lugar de resistirme abiertamente, desvié la taza con un movimiento torpe, fingiendo que se me escapaba. El líquido se derramó sobre mi blusa, tibio, con un aroma dulzón que se volvió insoportable. Pedí disculpas, exhalé un suspiro, y corrí al baño para limpiar la mancha mientras escuchaba a mis espaldas una cadena de voces falsas, risas nerviosas, gestos de preocupación que no llegaban a los ojos. Encerrada entre las paredes de azulejos, abrí la llave del lavabo y dejé correr el agua para disimular cualquier ruido. Exprimí el borde de la prenda, recogí el goteo con un papel doblado y lo guardé junto con la servilleta anterior. Las manos me temblaban, pero la mente se mantenía lúcida. Ya no había espacio para dudas. El peligro estaba dentro de esa casa y tenía mi nombre escrito con tinta invisible. Encendí el extractor, respiré profundo y repasé el siguiente paso. Debía salir sin que lo notaran, llevarme a mi nieta y protegerla de cualquier intento por mantenernos allí. Practiqué frente al espejo la expresión tranquila de quien agradece una cena familiar y regresé con la cabeza baja, fingiendo una serenidad que no sentía. Dije que subiría a descansar, que el día había sido largo y que necesitaba dormir temprano. Mi voz sonó firme, convincente, y durante un instante creí que había funcionado. Cuando subí las escaleras con la niña tomada de la mano, sentí que las miradas nos seguían, aunque nadie habló. Dentro del cuarto, le pedí que buscara su suéter y que guardara sus lápices. Mientras ella obedecía, metí en una bolsa de tela los documentos, el dinero ahorrado, las llaves de repuesto y los pequeños fragmentos que podrían convertirse en prueba. Apagué la luz, abrí la ventana y esperé. El silencio del pasillo se extendía, interrumpido solo por el ruido lejano de cubiertos en la cocina.
Conté los pasos hasta el descanso, evité el peldaño que crujía y bajé despacio, con la niña pegada a mi costado. La puerta trasera cedió con un movimiento suave, la cerradura reconoció mi mano y el aire frío de la noche nos golpeó en la cara como un despertar. No corrimos. Caminamos despacio, con la calma de quien disimula el miedo bajo una manta de dignidad. Cruzamos el jardín, salimos a la calle y seguimos recto hasta la esquina donde el sonido de los autos devolvía una sensación de mundo real. Pedí un taxi con el teléfono de una amiga que nunca hace preguntas. Mientras esperábamos, observé la casa a lo lejos. La fachada se veía igual que siempre, ordenada, silenciosa, inocente, pero ahora sabía que detrás de esas paredes había un veneno que no solo se escondía en una taza, sino en la mirada de quienes compartían mi sangre. Cuando el coche se detuvo, subí con la niña y, al cerrar la puerta, sentí que el miedo se transformaba en otra cosa. Una calma nueva, dura, la que llega cuando se sobrevive. El motor arrancó, las luces de la calle se reflejaron en el vidrio, y mientras la casa quedaba atrás, me prometí regresar, no para reclamar ni para vengarme, sino para poner nombre a la verdad que aquella grabadora seguía registrando, paciente, detrás del florero. Porque esa noche no solo escapé de una trampa, también crucé el umbral donde el silencio deja de ser debilidad y se convierte en la voz de quien ya no tiene nada que perder. El taxi avanzaba lento por la avenida vacía, y cada luz que pasaba por el vidrio me recordaba que seguía viva, que había cruzado esa puerta con el corazón acelerado, pero con la dignidad intacta. La niña se apoyó en mi brazo, temblando, y por primera vez en toda la noche me permitió ver su miedo sin esconderlo. Le acaricié el cabello con una ternura que me sostuvo, prometiéndole en silencio que todo había terminado, aunque sabía que apenas empezaba. El conductor no preguntó nada, solo ajustó el espejo y siguió el camino en silencio, como si entendiera que el peso que llevábamos no podía medirse con palabras. La ciudad dormía bajo una capa de neblina ligera, y ese vacío de las calles a medianoche me dio una sensación extraña de alivio. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de mi amiga Teresa, la niña ya dormía, agotada por la tensión acumulada. La tomé en brazos, pagué el viaje con manos temblorosas y caminé hasta la reja, esperando que el sonido del timbre no despertara al vecindario. Teresa apareció al poco tiempo, con el rostro somnoliento y la voz preocupada. Bastó una mirada para que entendiera que algo grave había ocurrido. No preguntó, no dudó, solo abrió la puerta, nos abrazó y me dijo que adentro estaríamos seguras. El calor del hogar ajeno me hizo sentir por fin el cansancio. Me senté en el sofá sin fuerzas, respirando despacio, mirando las manos manchadas de té y miedo. Teresa preparó café y, mientras el vapor llenaba el cuarto, escuchó todo sin interrumpir. Le conté lo que había pasado desde la nota de la niña hasta la salida por el jardín, cada detalle, cada sospecha, cada gesto que se me había quedado grabado como una fotografía. Cuando terminé, ella guardó silencio por un momento, luego tomó mi mano y dijo que conocía a alguien en la policía local, un hombre confiable que podría ayudarnos sin exponer de inmediato la historia. El amanecer llegó sin que nos diéramos cuenta. Las primeras luces se filtraban por las cortinas cuando escuché el canto de los pájaros y entendí que, aunque el cuerpo estaba en calma, la mente seguía corriendo. La niña dormía en una cama improvisada, abrazada a su cuaderno. En la portada había dibujado una casa con dos figuras de la mano y un cielo sin sol, apenas una línea de luz al fondo, como si también ella intuyera que el día nuevo no traía descanso, sino la posibilidad de empezar de cero. Al mediodía, el contacto de Teresa llegó a la casa. Era una agente de rostro amable, con esa mirada que sabe escuchar sin juzgar. Le mostré las pruebas guardadas, la servilleta, el papel con las manchas del té, la botella de muestra, y le hablé de la grabadora escondida en el comedor. Escuchó todo con atención y tomó nota. Me explicó que lo mejor era mantener la calma, no regresar aún, permitirles recoger la grabadora y verificar si el contenido confirmaba lo que sospechábamos. Me pidió confianza y paciencia, palabras que en ese momento dolían porque yo solo quería proteger a mi nieta de cualquier sombra del pasado. Las horas siguientes fueron largas. Esperar se volvió una prueba en sí misma, pero esa espera trajo claridad. Pensé en mi hijo, en su ceguera, en el modo en que el amor mal entendido puede volver a una persona cómplice sin saberlo. No podía odiarlo, aunque su silencio me hubiera costado tanto. Me pregunté si alguna vez llegaría a entender lo que había estado ocurriendo bajo su propio techo,
si alcanzaría a ver el peligro que compartía su apellido. Al anochecer, el agente regresó con el teléfono en la mano. Lo colocó sobre la mesa, conectó los auriculares y reprodujo el audio. Durante unos segundos, solo se escucharon sonidos cotidianos: platos, risas, pasos. Luego, la voz de mi nuera surgió con una claridad que me heló la sangre. Hablaba con el hombre desconocido, discutiendo cantidades, fechas, un asunto pendiente que debía resolverse antes de que ella cambie de opinión. Luego vino el silencio y una frase que lo cambió todo: si firma, lo nuestro será rápido; si no, ya sabes qué hacer. No hubo necesidad de más pruebas. El agente detuvo la grabación y me miró con una mezcla de respeto y gravedad. Prometió iniciar el proceso sin que tuviéramos que regresar por ahora, asegurando que la niña estaría protegida. Me pidió una declaración formal para la mañana siguiente. Acepté, aunque la idea de volver a revivirlo me pesaba en el pecho. Esa noche, mientras la casa de Teresa se sumía otra vez en silencio, comprendí que había sobrevivido no solo a un plan oscuro, sino también a la costumbre de callar. Durante años había preferido ignorar las señales, creyendo que mantener la paz era lo mismo que vivir en armonía, y ahora entendía que a veces la calma puede ser una forma de ceguera. La niña dormía tranquila, con el rostro relajado, ajena al peso de lo que acabábamos de atravesar. La observé largo rato, agradeciendo en silencio que su valentía hubiera sido más fuerte que el miedo. Miré por la ventana y pensé en todo lo que había dejado atrás: la casa, las fotos, los recuerdos que ahora olían a veneno. No sentí tristeza, solo una quietud nueva, esa que llega después de haber tocado el abismo y seguir de pie. Sabía que aún faltaba enfrentarlo todo, declarar, esperar justicia, pero por primera vez desde que mi esposo murió, tenía la certeza de que mi historia no terminaría en silencio. Al cerrar los ojos, recordé la frase de la nota escrita con la letra temblorosa de mi nieta: finge que estás enferma y sal de aquí. Comprendí que esa advertencia no solo me había salvado la vida, también me había devuelto el valor de escuchar lo que siempre supe y me negaba a aceptar. Había escapado de una trampa, pero sobre todo, había escapado de la costumbre de resignarme. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando me prometí que, al amanecer, volvería a mirar el mundo sin miedo, porque la verdad ya no estaba oculta en esa casa. Ahora vivía en mí, esperando el momento de ser contada. Despertar esa mañana fue como abrir los ojos dentro de un sueño espeso, donde cada pensamiento pesaba más que el cuerpo, porque sabía que lo vivido no había terminado y que ahora venía la parte más difícil: convencer a quienes nunca estuvieron allí, explicar lo que pasa cuando el peligro sonríe, cuando el mal se disfraza de cuidado. Aún con el cansancio clavado en los huesos, me levanté despacio, preparé un café y observé cómo mi nieta dibujaba sin hablar, con esa concentración silenciosa que usan los niños cuando intentan ordenar lo que no entienden. Antes de salir, agradecí a Teresa por ofrecernos refugio, por no hacer preguntas que dolieran, por entender que a veces basta con estar presente. El agente llegó puntual, saludó con respeto y explicó que era necesario presentarme ante la fiscalía para formalizar la denuncia. Asentí sin dudar, porque si algo había aprendido era que callar también es una forma de morir. En el trayecto, la ciudad parecía otra, como si todo lo que antes era rutinario se hubiera cubierto de un velo distinto: las avenidas, las tiendas abiertas, la gente caminando sin imaginar cuántas historias como la mía viajan sentadas en silencio. El edificio donde rendí declaración tenía paredes desteñidas y olor a papel viejo. Me ofrecieron asiento y un vaso de agua que apenas toqué. Comenzaron las preguntas con la frialdad de un protocolo: primero datos, luego fechas, después los hechos. Fui reconstruyendo la noche paso a paso, sin pausas, como si al relatarla otra vez pudiera liberar el peso que aún me apretaba el pecho. Hablar no fue fácil, pero cada palabra sostenía la siguiente, y en ese hilo encontré una calma extraña. El rostro de quien tomaba mi testimonio permanecía impasible, aunque de vez en cuando levantaba la vista con expresión cansada. Escuché frases que pretendían prudencia pero sonaban a duda: ¿estás segura? ¿No habrá malinterpretado algo? ¿Podría ser un malentendido? Cada una caía como piedra en el agua, formando ondas que intentaban borrar lo evidente. No respondí con enojo, solo pedí que reprodujeran la grabación. Cuando el sonido llenó la sala, ya no hablaba yo, hablaban ellos, con esa voz relajada de quien cree tener el control, con esa naturalidad que solo da la costumbre del engaño. No hubo gritos ni amenazas directas,
pero la intención se filtraba en cada palabra, en cada pausa cargada de certeza. Al terminar, nadie dijo nada durante varios segundos. Una mujer de traje claro, de mirada firme, tomó el control del expediente y empezó a dar indicaciones con un tono que no admitía dudas. Solicitó cadena de custodia para las pruebas, ordenó resguardo temporal para mi nieta, revisó nombres, horarios, posibles testigos. En su modo de hablar había una fuerza distinta, no la del poder sino la de la convicción. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien veía lo que yo veía, que alguien entendía que detrás de las sonrisas educadas también puede esconderse el peligro. Las horas siguientes se alargaron entre papeles, sellos y declaraciones. El cansancio era grande, pero la mente permanecía despierta. Pensaba en mi hijo, en su silencio, en esa ceguera que lo había vuelto cómplice sin quererlo. No podía odiarlo. Tal vez el amor mal entendido es una forma de obediencia. Quise creer que algún día lograría ver la verdad sin que la vergüenza lo rompiera. Mientras tanto, mi prioridad era mantener a salvo a la niña, esa pequeña que había tenido el valor de hacer lo que los adultos no hicimos a tiempo. Cerca del atardecer, el agente regresó con noticias. Mi nuera había respondido al citatorio. Habló con voz pausada, usando un lenguaje de aparente sinceridad. Aseguró que siempre me cuidó, que estaba preocupada por mi salud, que todo se trataba de un malentendido causado por mi edad y mi fragilidad emocional. Dijo que yo confundía hechos, que exageraba, que estaba bajo mucha presión. Incluso mencionó que me quería como a una madre, y su declaración quedó tan limpia en el papel como la sonrisa que siempre usó para disfrazar la manipulación. La abogada escuchó con atención, tomó notas y pidió copias. No mostró sorpresa, solo repitió que esas estrategias eran comunes, que las mentiras suaves suelen causar más daño que las groseras. Explicó que pronto citarían a mi hijo y al hombre que había estado en la casa, aquel cuya voz se escuchaba claramente en la grabación. Había que confirmar su identidad, verificar llamadas, revisar cámaras cercanas. Todo se haría con cautela, sin alertar a nadie hasta tener los resultados del laboratorio. Regresamos a casa de Teresa ya de noche. Ella había preparado sopa caliente. La niña estaba bañada y dormía con el cuaderno abrazado al pecho. En la mesa, la abogada extendió los documentos y explicó los próximos pasos: medidas de protección, seguimiento psicológico para mi nieta, verificación forense de los audios y análisis químico de las muestras. Me habló con serenidad, sin promesas vacías, dejando claro que la verdad tarda pero llega. Cuando el silencio volvió a llenar la sala, me quedé sola unos minutos mirando por la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente, pero dentro de mí algo se había movido. Ya no era la mujer asustada que fingía no ver, tampoco la víctima resignada. Era alguien que por fin entendía el valor de su propia voz. Recordé la frase escrita en aquella nota pequeña, la misma que había cambiado el curso de todo: finge que estás enferma y sal de aquí. Me di cuenta de que esa advertencia no solo me salvó del veneno, también me liberó del silencio. En ese instante comprendí que la justicia no empieza con un juez ni con un papel sellado, comienza cuando una mujer deja de dudar de su intuición. Cerré las cortinas, apagué la luz y me permití respirar con profundidad, sintiendo que el miedo, aunque seguía ahí, ya no mandaba. La historia no había terminado, pero por primera vez, era mía, narrada con mi voz, sostenida por mis pasos, acompañada por la verdad que empezaba a salir del escondite. Los días siguientes avanzaron lentos, con esa quietud tensa que se respira antes de una tormenta. La abogada coordinaba cada movimiento con la precisión de quien sabe que la verdad necesita tiempo, pero también vigilancia. Mientras tanto, yo me mantenía en casa de Teresa, cuidando a mi nieta, intentando reconstruir una rutina que no se sintiera prestada. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y el sonido lejano del tránsito. Las tardes se llenaban de silencio, ese tipo de calma que no tranquiliza sino que prepara. El laboratorio entregó los primeros resultados una semana después. Confirmaron la presencia de una sustancia en el té, un sedante mezclado con un componente tóxico de bajo efecto inmediato. Las manos me temblaron al sostener el informe, pero la abogada solo respiró hondo, cerró la carpeta y dijo que ya no se trataba de sospechas, había pruebas. De inmediato solicitó medidas urgentes, incluyendo restricción de acercamiento y una citación formal para mi nuera. El documento debía notificarse al día siguiente, bajo supervisión directa del fiscal.
Esa noche dormí poco. Me costaba cerrar los ojos sin que regresaran los sonidos del comedor, la voz falsa que ofrecía cariño, el eco del vaso derramándose sobre mi blusa. Miré a mi nieta dormir y recordé que todo esto empezó con un pedazo de papel. Pensé en lo que habría pasado si no lo hubiera leído, si la niña no hubiera tenido el coraje de escribirlo. A veces la vida entera depende de un gesto tan pequeño que parece invisible. A la mañana siguiente, el agente llegó con el rostro serio. Habían citado a mi nuera para presentarse en la fiscalía, pero no fue sola. Mi hijo la acompañaba. La noticia me cayó como un golpe seco, porque en ese instante supe que lo peor no era enfrentar a la mujer que había querido mi silencio, sino mirar a mi propio hijo y ver en sus ojos la duda que no debía existir. La abogada me pidió serenidad. Dijo que la verdad no necesita gritar, solo resistir. Entramos en la sala de audiencias poco antes del mediodía. El aire olía a desinfectante y papel nuevo. Al fondo, mi hijo se levantó al verme y, durante un segundo, creí que iba a abrazarme, pero la presencia de ella lo mantuvo quieto. No había rastro del afecto que conocí. En su lugar había una distancia ensayada, una neutralidad fría. Mi nuera, en cambio, mantenía el porte de siempre, impecable, serena, con una expresión que fingía dignidad. Me observó con ese mismo gesto que usaba en casa, una mezcla de lástima y control. El fiscal abrió la sesión con voz firme, explicando los hechos registrados en la denuncia, las pruebas químicas y el contenido del audio. Al escuchar su voz grabada, ella apenas se inmutó. Dijo que había sido manipulada, que las frases estaban fuera de contexto, que el tono era parte de una broma privada. Intentó sonreír, pero esa sonrisa se quebró cuando la abogada pidió que se reprodujera la grabación completa, sin cortes. La sala se llenó del murmullo de los platos, del sonido del mantel, y después llegó la voz del hombre desconocido diciendo: «Si firma, lo nuestro será rápido, si no, ya sabes qué hacer». No hubo forma de disfrazar esa frase. El silencio que siguió pesó tanto que se escuchó el zumbido de las luces. La abogada aprovechó ese momento y presentó el informe químico, los resultados del laboratorio y las fotografías del frasco hallado en la cocina. Luego habló con calma, sin teatralidad, explicando cada conexión, cada coincidencia, cada gesto que convertía la duda en certeza. Nadie interrumpió. Ni siquiera mi hijo. Cuando llegó su turno de hablar, ella cambió de tono. Lloró sin lágrimas, habló de amor, de sacrificio, de malos entendidos. Se presentó como víctima de una familia que nunca la aceptó, insinuó que yo había inventado todo para separarla de su esposo, y durante un instante pareció dominar la escena, porque muchos quieren creer en la voz que se quiebra antes que en la que resiste en silencio. Sin embargo, la abogada pidió permiso para mostrar un último elemento, un video tomado por una cámara de seguridad vecina, la que apuntaba al jardín lateral. La pantalla mostró una imagen borrosa, pero suficiente. En ella se veía la figura de un hombre entrando a la casa a la hora exacta del almuerzo, con la cabeza gacha y una bolsa oscura en la mano. Minutos después, la misma cámara lo captó saliendo por el mismo lugar, hablando por teléfono. Los registros de llamadas coincidían con el número de ella. No hubo necesidad de más. La máscara cayó sin estruendo, sin gritos, solo con la evidencia luminosa del hecho. Mi hijo bajó la cabeza. La mirada que me dirigió fue corta, confundida, como la de quien se despierta en medio de un incendio y no sabe por dónde empezar a apagarlo. Ella, en cambio, se quedó inmóvil, con el rostro rígido y los ojos vacíos, mirando un punto fijo en la mesa. La voz del fiscal llenó el espacio con formalidad contenida, explicando los pasos siguientes, las medidas cautelares, el proceso penal que comenzaba. No sentí triunfo ni alivio. Lo que invadió mi cuerpo fue una mezcla de tristeza y descanso. No había odio, solo cansancio de tantos años callando. Quise acercarme a mi hijo, pero la abogada me tocó el brazo y negó con suavidad. No era momento. La justicia no se alimenta del abrazo, sino del tiempo. Cuando todo terminó, salí de la sala con el paso lento, sintiendo el peso de una vida que, por fin, había dejado de fingir normalidad. Fuera del edificio, el sol caía con un brillo extraño, de esos que ciegan pero también limpian. Caminé hasta una banca con la niña tomada de la mano y, al sentarnos, ella me preguntó si ahora todo había terminado. Le respondí que todavía no, que la verdad camina despacio, pero siempre llega.
Cerró los ojos y apoyó la cabeza en mi brazo, y en ese gesto encontré el único tipo de paz posible después de tanto miedo, la que se construye sin rencor, con la certeza de haber hecho lo necesario. Miré al cielo y pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado al saber lo cerca que estuvimos del final, en cómo la vida se sostiene a veces de un hilo invisible que solo los inocentes son capaces de ver. Recordé el papel arrugado con la frase escrita a mano, el temblor de los dedos de mi nieta, su voz suplicante pidiéndome que me fuera. Entendí que esa advertencia no solo me salvó la vida, también me enseñó que el amor verdadero se reconoce en el silencio que protege, no en las palabras que manipulan. Esa tarde regresé a casa de Teresa sin mirar atrás. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas que se arremolinaban sobre la banqueta, y por primera vez desde que todo comenzó sentí que podía respirar sin miedo. Aún faltaban juicios, declaraciones y días largos, pero el peligro ya no tenía poder sobre nosotras. La niña dormía en el asiento trasero del coche, y mientras la observaba en el espejo, me prometí que crecería sabiendo la verdad, no como una historia de terror, sino como un recordatorio de que incluso las sombras más densas terminan cediendo ante una chispa de valentía. Porque aquella casa, la que un día pareció refugio y luego se volvió trampa, ahora era solo eso, una estructura vacía detrás de la memoria, un lugar sin poder sobre mi destino. La vida seguía, distinta, más simple, más mía. Y aunque el miedo aún rondara en los rincones del pasado, la certeza de haber sobrevivido me acompañaba como una segunda piel. El día después de la audiencia amaneció con un silencio distinto, uno que no dolía pero tampoco traía consuelo. El cuerpo despertó antes que la mente, como si no recordara del todo que todo había terminado. Me levanté despacio, caminé por la casa de Teresa con los pies descalzos, sintiendo el frío del suelo y el olor del café recién hecho que venía desde la cocina. Cada respiración parecía traer fragmentos de los últimos días, voces, miradas, sonidos de puertas cerrándose, pero también algo nuevo, una sensación de ligereza que no sentía desde hacía años. La niña seguía dormida, envuelta en la manta amarilla que había elegido como su favorita. La observé largo rato, tratando de grabar en la memoria ese rostro sereno que me recordaba por qué había resistido tanto. En su silencio había paz, una paz que yo aún no lograba alcanzar. Quise llorar, pero no había lágrimas, tal vez porque el cuerpo se vacía de miedo poco a poco, no de golpe. Preparé 2 tazas de té y me senté junto a la ventana, mirando cómo la luz del amanecer se estiraba por las paredes. Era la primera vez en mucho tiempo que el sol me tocaba la piel sin que me sobresaltara. Durante la mañana llegaron mensajes del abogado y del fiscal. Confirmaron que mi nuera permanecía bajo custodia preventiva y que el proceso seguiría su curso sin que tuviéramos que presentarnos de inmediato. También informaron que el hombre del video había sido localizado y que su testimonio, aunque confuso, coincidía con lo registrado en la grabadora. Las pruebas hablaban por sí mismas. Agradecí en silencio y apagué el teléfono. No quería escuchar más por un momento. Necesitaba que el ruido del mundo se detuviera para poder oír mi propio pensamiento. El cansancio del alma no se cura durmiendo, se cura recordando sin miedo. Esa tarde salí a caminar con la niña por un parque cercano. El aire olía a tierra húmeda y pan recién horneado de una panadería cercana. Ella corrió hacia los columpios, riendo con esa alegría espontánea que tienen los niños cuando vuelven a sentirse seguros. Me senté en una banca y, por primera vez, el silencio no me pareció enemigo. Recordé las veces que preferí callar para no incomodar, las noches en que me convencí de que la prudencia era virtud y no miedo, las comidas donde sonreía para evitar una discusión. Entendí que el silencio no siempre protege, a veces mata lento. Pasaron varios días antes de que mi hijo me llamara. La voz le salió quebrada, como si cada palabra pesara demasiado. Dijo que no sabía cómo mirarme, que se sentía culpable, que había creído en una mentira demasiado tiempo. No supe qué responder. El dolor que me causó no cabía en una frase, pero tampoco quería cargarlo más. Le pedí que cuidara de sí mismo y que pensara en su hija, que no repitiera los mismos errores de quien confundió amor con obediencia. No necesitaba que me pidiera perdón, necesitaba que entendiera. Las noches se volvieron más tranquilas. En casa de Teresa la vida retomó un ritmo lento y amable. Aprendí a disfrutar del sonido del reloj marcando las horas, del olor del pan en el horno, del murmullo de la ciudad que ya no me asustaba. A veces, mientras escribía en un cuaderno nuevo,
Pensaba en cómo una vida entera puede cambiar por una decisión tomada en segundos. No hay heroísmo en sobrevivir, hay instinto, ese impulso que empuja cuando todo lo demás se rompe. Una tarde, la abogada vino a visitarnos. Traía buenas noticias. El caso avanzaba, las pruebas eran sólidas y el proceso sería rápido. Dijo que pronto podríamos recuperar algunas pertenencias personales, que podríamos cerrar esa etapa. Habló de justicia con una serenidad que solo tienen quienes han visto demasiadas injusticias. Le ofrecí té y le pregunté si alguna vez se acostumbra a escuchar historias como la mía. Sonrió con tristeza y respondió que nunca, porque cada historia tiene una voz distinta y todas merecen ser escuchadas. Después de su partida, salí al patio con la niña. El cielo estaba despejado, el viento suave. Ella me pidió que le contara una historia y sin pensarlo comencé a narrar la nuestra, pero de otro modo, con palabras dulces, sin dolor, como si fuera un cuento donde una mujer y una niña logran escapar de una casa que intentó apagarlas. No mencioné nombres, ni fechas, ni veneno, solo hablé de la fuerza que nace cuando dos corazones deciden protegerse. Ella escuchó con los ojos brillantes y, al final, me abrazó sin decir nada. Esa noche entendí que el miedo no se va del todo, se acomoda en un rincón del alma y aprende a convivir con la esperanza. No hay victoria absoluta, solo la paz de haber hecho lo necesario. Miré a la niña dormida y pensé que, aunque el juicio siguiera, aunque los papeles aún no tuvieran sellos finales, la verdadera justicia ya había ocurrido. Seguimos vivas, seguimos juntas, y el silencio ya no tenía poder sobre nosotras. Con el paso de las semanas, volví a trabajar en lo que me gustaba, restaurar libros viejos. Entre páginas rotas y letras descoloridas encontré una forma nueva de sanar, porque cada encuadernación era una manera de recordar que incluso las historias más dañadas pueden recomponerse si se tienen las manos firmes y el corazón tranquilo. A veces, mientras colocaba el pegamento, me sorprendía sonriendo al pensar que todo comenzó con un simple papel escrito a mano, uno que cambió el rumbo del destino. Cada amanecer se convirtió en una promesa discreta. Ya no había sombras que me siguieran, solo cicatrices que contaban una historia de resistencia. Aprendí que la valentía no siempre grita. A veces habla en voz baja, a veces escribe una nota y la desliza debajo de un plato, y en ese gesto sencillo puede salvar una vida. La casa donde ocurrió todo fue puesta en venta. Nadie quiso volver a entrar. Yo pasé frente a ella una sola vez, desde el coche, y al verla entendí que ya no me pertenecía, que los recuerdos pesaban menos cuando se mira hacia adelante. Cerré los ojos, respiré profundo y sentí que, por fin, el pasado había dejado de perseguirme. Esa noche dormí sin sobresaltos, con el corazón sereno. El sonido del viento en las ventanas no me trajo miedo, sino compañía. Tal vez la justicia tarde, tal vez no cure del todo, pero siempre llega. Y cuando llega, no hace ruido, solo limpia, como la lluvia cuando cae sobre una tierra cansada. El tiempo siguió su curso con la lentitud de quien aprende a caminar después de una caída larga. Las heridas que no se ven tardan más en sanar, y durante semanas cada día fue un pequeño ejercicio de memoria, un intento de recordar que el peligro ya no existía, que la vida, a pesar de todo, continuaba. Las mañanas se llenaron de costumbres nuevas: preparar el desayuno sin prisa, abrir las ventanas para dejar que entrara el aire fresco, caminar con la niña hasta el parque y mirar cómo la luz se filtraba entre las hojas de los árboles. Cada gesto simple tenía un significado distinto, como si el mundo entero se hubiera reconstruido a partir de lo esencial. Teresa insistía en que me quedara el tiempo que necesitara, pero yo sabía que tarde o temprano debía encontrar un lugar propio, un espacio donde cada objeto tuviera mi nombre y ningún eco del pasado pudiera colarse por las paredes. Empecé a buscar trabajo en una pequeña biblioteca comunitaria, la misma donde había colaborado años atrás restaurando libros. El olor del papel, el polvo de las estanterías y la calma del silencio se convirtieron en un refugio. No había mejor medicina que volver a tocar aquello que une pasado y presente, las historias de otros. La niña empezó la escuela poco después. Los primeros días la acompañé hasta la puerta, temiendo que mirara atrás, pero ella avanzó con paso firme, saludando con esa alegría que solo tienen los niños cuando vuelven a sentirse libres. Su sonrisa era una promesa de futuro. Entendí que la infancia tiene una fuerza que los adultos olvidamos. Mientras yo seguía deshaciendo nudos por dentro, ella ya estaba floreciendo sin miedo. Cada tarde regresaba con dibujos nuevos,
colores brillantes, y me contaba historias inventadas donde siempre había un final feliz. Una tarde de otoño, el fiscal llamó para avisar que el juicio había terminado. Las pruebas eran irrefutables, el tribunal había dictado sentencia y no sería necesario que compareciera nuevamente. No sentí júbilo, solo una calma honda, como cuando una tormenta por fin se retira y deja el suelo húmedo pero limpio. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana, observando cómo el viento jugaba con las cortinas. Esa llamada cerraba un ciclo que había comenzado con una cena familiar y una nota escrita con miedo. Al caer la tarde, caminé hasta el mar. No lo hacía desde hacía años. La playa estaba casi vacía y el cielo, teñido de un naranja apagado, parecía prometer descanso. Dejé que la brisa me despeinara, que el sonido de las olas borrara las voces del pasado. Pensé en todo lo que había perdido y en lo que había ganado sin querer, una nueva versión de mí misma, más silenciosa pero más fuerte, más vieja en la mirada, pero más viva en el alma. El dolor deja cicatrices invisibles, pero también abre ventanas por donde entra la luz. Comencé a escribir por las noches, sin intención de publicar ni de mostrar nada, solo para ordenar lo vivido. Las palabras fluyeron como si siempre hubieran estado esperando su turno. Escribí sobre el miedo, sobre la culpa, sobre las veces que callé y sobre la tarde en que mi nieta me salvó sin entender del todo lo que estaba haciendo. Cada página era una forma de agradecer. Aprendí que la escritura también cura, que cuando uno pone en papel lo que dolió, deja de ser herida y se convierte en historia. Pasaron los meses y la vida se volvió sencilla. El dinero era justo, pero el alma estaba ligera. La niña crecía, Teresa seguía cerca, y yo encontraba alegría en las pequeñas rutinas: colgar la ropa bajo el sol, cocinar con calma, cuidar plantas en el balcón. Ya no esperaba milagros, solo paz. A veces, al anochecer, me sorprendía sonriendo sin razón, como si el corazón, por fin, recordara que la felicidad no siempre llega como un golpe de suerte, sino como un suspiro largo después de tanto resistir. En diciembre recibí una carta de mi hijo. Decía que había iniciado terapia, que necesitaba entender cómo se había dejado manipular, que no pedía perdón, solo la oportunidad de enmendar su ausencia. No supe qué sentir al leerlo. El rencor se había ido, pero las heridas no se borran por decreto. Le respondí con calma, deseándole que sanara, que se mirara sin miedo, que aprendiera a ser padre de la niña con el amor que alguna vez me tuvo. No sabía si volveríamos a vernos, pero en ese gesto sentí que algo dentro de mí se liberaba definitivamente. El invierno trajo un frío amable. Las noches eran largas, pero ya no dolían. La niña dormía tranquila, y yo, al observarla, comprendía que el verdadero renacimiento no ocurre de golpe, sino a pedazos, en los momentos más simples, cuando una risa regresa, cuando el miedo no manda, cuando el corazón deja de preguntarse por qué y empieza a agradecer por seguir. Un amanecer cualquiera, mientras el sol pintaba de oro los muros, abrí las ventanas y respiré el aire nuevo. El pasado no había desaparecido, pero ya no dolía. Era solo una historia más entre las muchas que había leído en los libros. Pensé en todas las mujeres que alguna vez se quedaron calladas, en todas las que todavía creen que su voz no vale. Si pudiera hablarles, les diría que no esperen a que alguien la salve, que la fuerza está ahí, quieta, esperando despertar. Porque la vida, incluso después del miedo, florece. Y aunque las cicatrices nunca desaparezcan del todo, se vuelven mapas que recuerdan el camino de regreso a una misma. Dicen que después del silencio viene la verdad, y que cuando por fin se nombra lo que dolió, el alma comienza a curarse. El tiempo ha pasado, y cada amanecer trae una calma distinta, una que ya no depende de los demás, sino de lo que una aprende a cuidar dentro de sí. No hay rencor en mi corazón, solo gratitud por haber tenido el valor de mirar el miedo de frente y seguir caminando. Las noches ya no pesan, y la oscuridad que antes parecía infinita ahora se siente como una pausa amable entre dos respiraciones. A veces pienso en aquella casa donde todo comenzó. En las paredes que fueron testigos de mi silencio, en las risas falsas, en los pasos medidos, en el aroma dulce del té que casi me roba la vida. No odio ese lugar. Le agradezco haberme mostrado el precio de callar. Nadie enseña a desconfiar de lo que parece amor, y sin embargo, aprendí que incluso el afecto puede volverse arma cuando se alimenta del control. La casa quedó vacía, pero en mi memoria se volvió lección. Nunca más vivir donde se apague la voz.
Hoy vivo en un apartamento pequeño, lleno de plantas, libros y fotografías nuevas. La niña, mi nieta valiente, pinta paisajes con cielos tan grandes que parecen no caber en la hoja. A veces me pide que le lea lo que escribo, y cuando lo hago, sonríe como si reconociera cada palabra, porque aunque no lo diga, sabe que todo lo que narro nació de aquella noche en la que escribió Finge que estás enferma y sal de aquí. Nunca lo olvida. Tampoco yo. Hay momentos en que me descubro mirando el horizonte y preguntándome qué habría sido de mí si no hubiera obedecido esa nota. Quizá no estaría aquí, respirando con serenidad, contándole al mundo que incluso el miedo puede transformarse en fuerza cuando se elige sobrevivir. A veces la vida nos arrincona para obligarnos a despertar. Nadie escapa del dolor sin heridas, pero hay cicatrices que se vuelven señales de libertad. Comprendí que no hay edad para comenzar de nuevo, ni historia demasiado rota que no pueda reescribirse. Aprendí que la justicia no siempre llega en los tribunales, sino en los días tranquilos que una logra construir después del desastre, cuando el alma ya no tiembla al recordar. Cada vez que abro la ventana y dejo entrar la luz, siento que estoy firmando un pacto conmigo misma. Jamás volver a vivir de rodillas ante la duda, jamás permitir que el amor se disfrace de miedo. El mundo sigue igual allá afuera, lleno de prisas y ruido, pero dentro de mí hay una paz que no conocía. A veces el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de sentido. Lo entendí la noche en que dormí sin pesadillas, cuando el viento rozó la cortina y supe que ya no tenía que mirar atrás. El perdón, descubrí, no es olvidar lo que hicieron, es recordar sin que duela, reconocer que el daño existió y aún así elegir no cargarlo más. Escribo estas palabras no para revivir el dolor, sino para dejar constancia de que se puede volver a empezar. Si alguien que me escucha ahora atraviesa algo parecido, quiero decirle que no está solo, que hay salida, incluso cuando todo parece perdido, que la verdad duele, pero también libera, que no hay oscuridad eterna, solo noches más largas, que el miedo no es destino, sino advertencia, y que siempre, en el momento más inesperado, la vida ofrece una segunda oportunidad para respirar sin miedo. Cada historia deja una enseñanza, y la mía me enseñó que la valentía no grita, susurra. Vive en los actos pequeños, en las decisiones silenciosas que cambian el rumbo de todo. Vive en una nota escrita con prisa, en una mirada cómplice, en la fe de que algo dentro de nosotras sabrá cuándo decir basta. La niña me enseñó eso, que el amor verdadero no se pronuncia, se demuestra. Ahora entiendo que sobrevivir no fue un milagro, fue un acto de amor. Amor por la vida, por la inocencia de esa niña, por la promesa que le hice a mi esposo antes de morir, no rendirme nunca. Y aunque el camino fue largo, lleno de sombras, hoy miro atrás sin miedo, porque sé que todo tuvo sentido. Lo que comenzó como un grito ahogado terminó siendo una voz firme que aprendió a narrar su propia historia. A veces cierro los ojos y escucho el mar. Me gusta pensar que las olas son las mismas que escuché aquel día en que volví a la orilla, cuando decidí que el pasado ya no me definiría. Me gusta imaginar que cada golpe de agua contra la arena es una forma del tiempo de recordarme que sigo aquí, que sobreviví, que sigo viva. Porque al final, eso es lo que importa, seguir. No por orgullo, sino por dignidad. No por venganza, sino por amor. Seguir para demostrar que el dolor no gana, que el miedo no mata, que el silencio no destruye cuando se llena de verdad. Seguir para honrar a quienes nos dieron fuerza sin saberlo, para mirar a los ojos de la vida y decirle, con serenidad, todavía estoy aquí. Y si esta historia llega a ti, si resuena en algún rincón de tu corazón, no la olvides. Compártela. Puede que salve a alguien que aún no sabe que merece ser escuchado. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario y cuéntame desde dónde estás viendo este video. Suscríbete al canal y comparte este relato para que más personas recuerden que nunca es tarde para volver a empezar.